Hay coches que crean adicción, coches que los pruebas y quieres uno. Y no me refiero a coches exclusivos, carísimos y de elevadísimo precio. Me refiero a coches que van tan bien, con los que sientes una sintonía tan especial, con los que disfrutas tanto de su conducción que no te quieres bajar. Y cuando te bajas, gritas, necesito este coche. Hola, desde el Museo de Automóviles de la Ruta 66 en Springfield, Missouri, bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. No sé si os habéis dado cuenta de un detalle, que en la entradilla he dicho, y te bajas de este coche y gritas, necesito uno, y no quiero uno. Esto tiene su explicación, y os la voy a dar. Yo lo confieso, soy muy caprichoso. Caprichoso selectivo, porque hay para cosas, la ropa, los muebles, incluso la comida, para eso no, pero sí lo soy para todo aquello que tiene que ver con mis aficiones, los coches, las motos, el mountain bike, para eso soy muy caprichoso. Cuando vives en pareja, esto puede llegar a ser un verdadero problema. Por ejemplo, sucedía que se aparecía un coche de slot que quería, yo le decía a mi pareja, no le decía quiero este coche, le decía necesito este coche de slot, que quizás suena más perentorio. Yo no era consciente, no es que lo dijera a propósito, necesito este coche para hacerlo más perentorio, es que realmente lo sentía así. Bueno, mi esposa de entonces, que ahora es mi ex, la verdad es que era consciente de que lo necesitaba y nunca me puso pegas. He hecho muchos listados de coches, algunos más personales, de coches de prueba que me gustaron, que me asustaron, pero yo creo que este es el más personal de todos, porque os traigo una colección de coches de los que me bajé cuando los probé pensando eso, necesito este coche. A propósito, he metido coches por lo general con 20 años o más, no solo porque me sedujeron más, luego a lo mejor maduré, sino también porque he querido buscar coches que hasta cierto punto son asequibles. Hay coches que son entre simplemente viejos y otros que ya son clásicos. Ya os adelanto, incluso es que os va a sorprender esta selección, porque incluso a veces me ha sorprendido a mí, porque no he encontrado una relación directa entre que los coches fueran buenos, rápidos, muchos de ellos lo son, pero es que lo que realmente sucedía es que con ese coche, por algún motivo, había surgido una conexión especial que es lo que hacía que los necesitase. Alguno de estos coches lo conseguí, tuve uno de ellos, pero os advierto una cosa, no lo considero adictivo porque tuve uno, sino que tuve uno porque lo consideraba adictivo. Es un vídeo muy personal, por supuesto daré algunos datos para, como se dice ahora, dar contexto, pero me voy a centrar en la explicación de por qué se produjo esa conexión tan especial. Así que he elegido 12 más 1, pero hay más. Volkswagen Golf GTI 1984. Recuerdo que fui a la presentación de este coche, apenas había recorrido 1 kilómetro y le dije al compañero que iba a mi lado, pero qué bien va este coche. Me miró sorprendido y me dijo, si has hecho apenas 1 kilómetro, y le respondí, suficiente. Como ya sabéis, luego tuve uno ya como clásico y seguí pensando lo mismo, qué bien va este coche. Lo sorprendente del Golf es que si revisas sus características técnicas, realmente no tiene nada de especial. Su motor es un 4 cilindros, monoárbol, de 1781 centímetros cúbicos con inyección, 8 válvulas, porque siempre os digo que para mí me gusta más cómo va el 8 válvulas que el 16, de 112 caballos. El bastidor contaba con una suspensión delantera tipo McPherson y una trasera que denominábamos de eje semirrígido. Realmente eran unas ruedas tiradas, una suspensión muy simple, pero que llevaba una barra que unía las dos ruedas que hacía un efecto de estabilizadora. Como veis, nada novedoso ni especialmente llamativo. Entonces, ¿por qué iba tan bien? Sencillamente porque es un coche muy bien hecho. Y eso lo veías en las cosas que no se ve. Era sorprendente la calidad de la tornillería cuando tenías que manipular algo. Era sorprendente el cableado, no solo por la calidad de las fundas, sino porque además cuando pasaban una chapa iban envueltas en goma. O sea, si te fijabas en los detalles, lo subías a un elevador y lo mirabas por debajo, te fijabas que era un coche, y siguen siéndolo, por cierto, los Golf, coches muy, muy bien hechos. Renault 5 GT Turbo 1985.
Algunos ya sabéis que la primera presentación de coches a la que acudí en mi vida, por cierto en Jerez, fue esta. Incluso en el área de miembros se contó una anécdota muy subida de tono de esa noche en el hotel. Pero hoy vamos a hablar del coche. Sencillamente, es el mejor R5 deportivo que jamás Renault había hecho. Yo había corrido con el R5 TS y el Copa, había probado mucho el Copa Turbo, todos ellos con motor longitudinal, y luego probé el llamado entonces Super 5, ya más ancho y con motor transversal. Y estaba a punto de probar el coche que iba a ser el protagonista de la Copa, el GT Turbo. Otro amor a primera vista. No me hizo falta hacer más de una decena de kilómetros para convencerme de que este coche lo necesitaba. La primera versión ofrecía 115 caballos, pero el comportamiento, más en recta que en curva, era mejorable. Eso de más en recta os lo explico. Y es que era un coche que cuando acelerabas a fondo, por los relajes de suspensión, pues a la salida de unas curvas cuando acelerabas, pero ya con el coche recto, la dirección había que cogerla porque el coche tendía a irse de un lado a otro. Era un poquito complicado. Su evolución, conocida como fase 2, ofrecía 5 caballitos más, algunos detalles interiores y unas llantas mucho más bonitas, pero sobre todo un bastidor mucho más afinado. Ya no hacía esas cosas raras, iba muchísimo mejor. Una maravilla. Me quise comprar uno no hace tanto como clásico, pero es que realmente están carísimos. Volvo 240 Polar, 1985. Este es uno de los coches de esta lista que os puede sorprender, porque el Polar no es tampoco un gran coche. El motor, denominación EV B200F, era un 4 cilindros de 1986 centímetros cúbicos, 116 caballos, que no son muchos para un coche de casi 5 metros y más de 1.500 kilos, que, bueno, pues no corría mucho y no gastaba poco. Algo tiene que ver para esto que su carrocería, que por cierto era siempre familiar, fuese tan cuadradota y con una aerodinámica no muy allá. Este Polar, además, era una especie de versión básica de acceso a la gama 240 con no mucho equipamiento, unas suspensiones sencillitas con eje rígido trasero y, eso sí, una robustez a toda prueba. Nos invitaron a hacer con este coche un viaje desde Madrid a Asturias, en el norte de España. Por carreteras secundarias de las que a mí me gustan, y me encantó. El coche me encantó. Ya sabéis que tengo una atracción especial por los Break en España. Al menos en España este coche solo era Break. Y es un coche que invitaba a conducir tranquilo, a sentir el coche. Es que recuerdo que por carreteras onduladas hasta disfrutaba de las reacciones del eje rígido. Disfruté mucho este coche, me encantó y pensé que me encantaría tener uno. Citroën Visa GTI 1986. Un patito feo que me enamoró, no tanto a primera vista, sino a medida que pasaban los kilómetros. Este coche era el resultado de meter, por las bravas, el motor y el tren delantero del Peugeot 205 GTI en el Visa. Quedaba algo raro, pues hubo que poner unos aletines porque la vía delantera era mayor y las aletas del Visa no llegaban a tapar las ruedas. El coche parecía más largo de distancia entre ejes que el 205, pero era casi idéntica. 2.430 milímetros el Visa para 2.420 del 205, solo 10 milímetros más. Pero a medida que hacía más y más kilómetros, pasaba por más y más curvas, crecía en mi cabeza la idea de comprarme este coche. Hablo de la versión de 115 caballos. Al final no pudo ser, fue un amor imposible. Alfa Romeo 75 América, 1987. Hay coches que enamoran por la vista, otros por las prestaciones y otros, como este, por el oído. Cuando comparabas los Alfa 75 con, por ejemplo, los BMW equivalentes, el nivel de calidad y acabado era claramente mejor, en una ventaja para los BMW. Esto era claro. Pero los 75 tenían encanto. Os recuerdo que el cambio iba atrás, algo que luego inventaría, lo digo entre comillas, Porsche, y la suspensión posterior era un curioso y eficaz eje rígido de Dion. Quiere decir que era un eje rígido, pero tubular, porque el diferencial iba suspendido, no iba en el propio eje. El 2.0 Twin Spark, con un motor más ligero, resultaba quizás más equilibrado. Pero este V6 de 3 litros y 188 caballos de muy buena raza ofrecía, y sigue ofreciendo, un motor que no era sonido. Era pura música celestial. Pocos motores suenan mejor que este diseño del genial ingeniero Busso. BMW 318 IS 1989.
Los BMW de la serie 3 de la generación E30 ofrecían motores de 4 cilindros y de los 2 litros eran de 6 cilindros, siempre en línea, motores robustos, muy bien hechos, pero que especialmente los 6 cilindros eran algo pesados y que en su variante de 2 litros adolecían de cierta falta de par a bajo régimen. Y apareció el 318IS con un ligero motor de 1796 centímetros cúbicos, 16 válvulas y 140 caballos, que conseguía que el coche fuese rápido y sobre todo, con este motor mucho más ligero, muy equilibrado. Desde luego este coche era y es un coche redondo, un coche que no me encandiló solo a mí, toda la prensa de motor de la época lo puso por las nubes. Saab 900 Aero Turbo, 1989. Acabamos de grabar un vídeo de Saab y lo que destacamos, que decimos que la echamos de menos, es que eran coches con mucha personalidad. Este 900 la tenía a raudales, parabrisas estilo carlinga, muy vertical pero muy curvo, unas puertas que mordían el suelo, la llave de contactos que iba entre los asientos, tracción delantera y una estabilidad a toda prueba. Y a todo esto, este Aero sumaba una estética espectacular, unas llantas preciosas, un buen equipamiento y un motor que tenía no turbo o 16 válvulas, sino turbo y 16 válvulas y que alcanzaba casi 200 caballos, 190 caballos. Me enamoré de este coche, pero mi economía, en 1989, no daba para tanto. BMW 328i 1990. Otro coche que me cautivó desde el primer día, y eso a pesar de un problemilla que luego contaré. Fui a la presentación internacional de este modelo y de su hermano pequeño, el 320. Me cautivó cómo iba el motor, suave, rápido, potente, con 193 caballos, con un bastidor muy afinado y en la versión coupé una estética impresionante, aparte del puesto de conducción típico de BMW, que sigue destacando hoy día, pero entonces lo hacía más, y una calidad inusual. ¿Y el problemilla? Os lo cuento porque me llamó la atención, tanto que habían desarrollado el coche. Cuando pasabas de una alta velocidad, los espejos laterales exteriores sonaban. Luego lo arreglaron sencillamente poniendo un plástico que se parecía en la parte que es interior del espejo a la superficie de las bolas de golf. Simplemente con eso ya dejaron de pitar. Me entusiasmó y pensé, quiero uno, pero mi sueldo no daba para tanto. El novio de una amiga se compró uno y descubrí eso de que la envidia sana no existe. No lo he puesto en el guión, pero os recuerdo que al final tengo uno que fue de mi hermano, que estoy restaurando, que me está llevando años y años. Ya sabréis de ese coche. Honda Civic quinta generación, 125 caballos, 1991. El Honda Civic VTI de la quinta generación lo había con motor 1.6 con el famoso sistema VTI que daba 160 caballos. Un mito y un referente que lo tuve claro cuando lo probé, porque este 1600 tenía bajos, pero a 4.000 revoluciones cambiaba la distribución y subía muy rápido de vueltas y conseguía esos 160 caballos. Pero después de probar este modelo me dejaron una versión, entre comillas, inferior, que era el de 125 caballos, 35 caballos menos, pero que era mucho más suave todavía, muy económico de consumo, mucho más barato y pensé, este puede ser mi coche. Pero se cruzó en el camino un Ford Fiesta XR2 a un precio interesantísimo. Citroën Berlingo 1996. Era un enamorado de la C15, como sabéis muchos de vosotros, el primer coche del que publiqué una prueba. Así que cuando bajé a probar el nuevo Berlingo, tenía ciertas reticencias que se acabaron completamente cuando llegué a mi casa unos 30 kilómetros más tarde, porque entonces vivía bastante lejos. Era una furgoneta, pero era muy práctica, rápida, bien hecha, bien acabada, con una estabilidad a toda prueba y en todo mejor que la C15, que ya era muy buena. Pensé que, dadas mis aficiones, podía ser un buen segundo coche para mí. Seat Ibiza Cupra, 1996. Qué buenos eran los chicos de Seat Sport. Les pidieron hacer un Ibiza deportivo e hicieron esta joya con un motor 2 litros, 16 válvulas, 150 caballos y un chasis afinadísimo que hacía al coche una verdadera máquina de hacer curvas. Lo probé cuando apareció, pero luego, muchos años después, haciendo una prueba y un repaso a todas las generaciones Cupra de Seat en circuito, volví a probarlo y me enamoró todavía más. Es de esos coches que hoy día no se hacen, potentes, ligeros, muy eficaces y sin duda muy divertidos de conducir.
SEAT León Cupra R 2003. Lo tuve claro desde el minuto 1. Este coche iba a ser un clásico. Sacúdete los complejos del que León es un coche hortera para tuneros y poligoneros. Y si lo es porque tiene buen gusto. Este modelo tiene un bastidor muy afinado y una maravilla de motor de 1781 centímetros cúbicos, 20 válvulas, no 16, 20, 5 por cilindro, inyección, turbo, intercooler y nada menos que 224 caballos para un peso de 1.300 kilos o menos. Una verdadera máquina. Tanto que me quise comprar uno hace poco como coche clásico, pero los que estaban en buen estado, que eran difíciles de encontrar, resultaban carísimos. Bueno, no entiendo, algo lógico. Suzuki Jimny 1.5 DDIS 2006. Fui a la presentación de este coche y al final me compré uno. ¡Qué maravilla! Uno de los mejores coches que he tenido, con un coste de mantenimiento irrisorio. Jamás, y lo tuve mucho tiempo, jamás me dio un problema. Hicimos muchos kilómetros con él, por campo, por ciudad, por supuesto, por carretera. Fue el primer coche que condujeron mis hijos con y sin carné y nunca, jamás, nunca dio el más mínimo problema. El mío era el que tenía motor Renault, el K9K de 1.461 centímetros cúbicos, inyección directa, turbo intercooler y 86 caballos, robusto y económico. Y lo tuve que vender cuando me divorcié. No dejo de arrepentirme. Es uno de los coches que más tiempo ha estado conmigo. Lo decía de broma, pero era verdad. Era como uno más de la familia. Conclusión. Rodrigo me está afeando la frase de uno más de la familia porque yo la utilizo mucho para mi perro. Un bichón maltés que se llama Pelucho, que está hoy en mi casa haciendo alguna tostada seguro y que tiene muchísimos años, tiene 18 años. Siempre he dicho que él que es uno más de la familia. Pero bueno, no me quiero poner blandengue. Estos son los coches elegidos, aunque os digo una cosa. Si me pongo a ojear revistas y a pensar, seguro que me salen más. ¿Cuáles son los vuestros? Me vais a permitir un alto en el camino porque quiero celebrar algo. Admiro a los emprendedores y a los inventores, y no puedo evitarlo, especialmente si son españoles, como es el caso del motor InEngine. Algunos me diréis, pero Máximo, si criticaste a ese motor en un vídeo. Cierto, y es que me encanta la crítica constructiva, tanto cuando soy el receptor como también cuando soy el emisor. Y en ese vídeo exponía mis dudas sobre ese proyecto. Pero en InEngine no han dejado de trabajar, de evolucionar y de mejorar su motor inicial, tanto que ahora Airbus se interesa por él. Mi más sincera enhorabuena, y me parece de justicia eliminar un vídeo que hacía críticas a una versión bastante inicial del motor y muy distante de la actual. No es justo que ese vídeo pueda perjudicar de alguna manera a la gente de InEngine que tanto han trabajado y mejorado su motor. Retiramos ese vídeo con la promesa de que cuando encontremos el momento adecuado volveremos sobre el asunto. Coche del día. Esta sección me da oportunidad para escoger otro coche más, del que me enamoré, que necesitaba, el excepcional... Otro amor más. Otro amor más, sí. El Renault Kwid Williams. Es que es un coche para enamorarse, no digáis que no. Un coche que os recuerdo siempre que la marca lanzó simplemente con dudas para homologarlo como coche de competición. Incluso estaba una edición limitada y numerada, y luego tuvo que hacer más porque fue un verdadero éxito. Me sedujo cuando lo probé en carretera, en circuito todavía más. Y más tarde, también recientemente, cuando me compré el Golf GTI, primero pensé en un GT Turbo, luego en un SEAT León, luego pensé en este, bueno, y los precios son prohibitivos porque se ve que es un coche que no me ha enamorado solo a mí. Consultorio. Paco es un afortunado porque tiene un 5 GT Turbo de verdad. Y dice que en su momento lo buscó de slot y no lo encontró, si es que no existe. La respuesta es sí, sí que existe. Sí que existe, además lo sé, porque es que, fíjate, no es que tenga uno, que tengo uno, que además, por cierto, me lo regalaron la gente de Fly, porque es de Fly. Fly y calidad impecable es sinónimo. Me lo regalaron, pero es que además acudí, fue cuando presentaron ese coche y tengo una maqueta de preserie. Es decir, que sí que existe en decoraciones muy interesante, es muy bien hecha, así que te vas a la tienda o en la web de Fly y puedes encontrar el Renault 5 GT Turbo de slot. Samuel tiene un BMW 320 de la generación E30 y dice que lo quiere convertir en un 318 IS. A ver, la respuesta es, me hacían muchas preguntas de estas
No lo entiendo. Ya sabéis que yo no soy partidario de estos inventos. Me preguntas si es posible y siempre tengo la misma respuesta. En mecánica, a base de tiempo y dinero, generalmente mucho tiempo y mucho dinero, es posible todo. Pero va a ser tanto tiempo y tanto dinero que no te va a compensar. Yo te aconsejo el 320, a pesar de todo, era un coche magnífico. Restórale y disfrútale. Y si estás emperrado en el IS, vende el 320 y busca un IS. No es fácil. En Alemania será más fácil. Pero de verdad, estos inventos te va a salir más caro el collar que el galo. De vez en cuando me gusta hacer este tipo de vídeos. Son muy personales, pero yo creo que es que todos nos hemos enamorado. Bueno, a lo mejor yo, como dice Rodrigo, me enamoro de muchos coches. Pero seguro que todos habéis probado en algún momento un coche que lo has probado y dicho, quiero este coche. Es que hay una, insisto, si es un F40 o es un coche así, parece casi obvio, ¿no? Pero coches no, como el Polar o la Berlín o el Gini, que son coches bastante normales y bastante asequibles. Tengo mucho interés en que comentéis si esto os pasa a vosotros o el enfermo soy yo. Estoy convencido de que no. Así que estoy a la expectativa de vuestros comentarios. Como siempre, agradezco vuestros likes. Suscribíos si no estáis suscritos. Compartid este vídeo con vuestros amigos. Si nos queréis ayudar, os hacéis miembro del canal. Y lo más importante, os espero aquí de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.